Esto es Chicas al Podcast. Yo soy diosa todopoderosa, bajo la montaña como el agua entre las rocas. Llego al valle, Dios hecha mujer, la tierra reverdece. Hola, yo soy Carla. Y yo soy Pía. Chicas al Podcast es un espacio seguro y diverso donde les compartimos una experiencia en un formato diferente Y divertido, con una propuesta narrativa donde hacemos un caos de perspectivas y voces. Les invitamos a generar reflexión y a buscar siempre otras verdades e historias. Yo no sé vos, Pía, pero para mí aprender sobre la menstruación ha sido un proceso que ya he hecho como yo grande. Es decir, cuando estaba pequeña o adolescente, nada más se me explicó que me iba a bajar y como con una explicación del libro de escuela, pero yo no sabía dónde buscar más información. En mi caso fue como más acompañado por mi hermana, porque es mi hermana mayor. No sé, ella me rescató como en todo momento y me aconsejó y así. Le tengo que agradecer mucho, la verdad. Pero también era como un saber como sesgado por la adolescencia y el sistema patriarcal, la época, pero igual creo que nos hemos acompañado mucho en toda la deconstrucción en este tema. Aún así, seguimos con un montón de preguntas. ¿Qué cargan los dolores menstruales? ¿Qué productos tenemos disponibles? ¿Cómo vivimos la menstruación y cuáles referentes tenemos? ¿Afecta la cultura machista y nuestra historia personal en cómo vivimos la menstruación? ¿Puede haber una conexión con nuestro ciclo? La sangre menstrual es la única sangre que no viene de la violencia. Empecé a tomar pastillas, las pastillas anticonceptivas, justamente para tratar esta dolencia. Lo único que teníamos al alcance era lo que te pudiera contar una amiguilla, y era una época en donde de esas cosas no se hablaba para nada. Eso me lo han contado muchos maes, que aunque se inyecten, tienen el fantasma de la menstruación, digamos. Nunca me dio miedo o asco, más bien me acuerdo que hablaba con mis amigas de entonces y esperando a que nos pasara para contarnos. La primera menstruación suele ser café. ¿A vos alguna vez alguien te dijo esto? No, Pía, yo no tenía idea. Con mi menarquia fue así, de no saber. Vi mis calzones manchados de café y tal vez en la escuela ya me habían hablado un poco de qué era la menstruación, pero yo no tenía idea de que eso era lo que me estaba pasando. Yo me cambié los calzones y seguí jugando. Soy María Alejandra Rivera, tengo 25 años, soy comunicadora social y periodista, defensora de derechos humanos, pues lideresa social desde mi enfoque particular de la perspectiva de género hacia las mujeres, pero con un enfoque más hacia lo popular, hacia las vivencias de las mujeres que habitan mi territorio. Cuando me llegó la menarquia, que es esa primera menstruación, me llegó en el colegio, tenía 10 años, yo estudiaba en un colegio de monjas, de hermanas, entonces realmente la asesoría y la enseñanza alrededor de la experiencia menstrual fue demasiado limitada. Lo que ellas nos exponían era, lleven una ropa, unos panties, no sé si, como dicen ustedes, cucos, bueno, ropa interior, llévenlo y lleven una toalla higiénica, y esa era la explicación en la clase. Entonces era así, la ponen y cuando les llegue su primera menstruación se ponen los panties con la toalla higiénica y ya. Pero no hubo en ningún momento explicación de qué era lo que sucedía, qué era la sangre menstrual, cómo te sentías. Fue algo demasiado distante. Recuerdo muy bien ese momento en el que entré a la ducha y miré lo que estaba pasando, lo que estaba surgiendo por entre mis piernas. Los coágulos, todo esto que fue entender esto es la menstruación. Y bueno, ya a partir de eso, bueno, hablé con mi mamá y ya lo pusimos en común. Mi nombre es Zaida Roldán Goldoni y quisiera contar mi experiencia de vida en todo lo que se relacione con el proceso de la menstruación, porque hay una gran diferencia entre lo que yo viví
y lo que viven las muchachas ahora. Por eso me gustaría ubicar lo que yo viví en el contexto que me corresponde. Yo tengo 80 años y mi primera experiencia fue en 1954. En esa época tenemos que considerar que no había teléfonos, no había televisión, no llegaban periódicos a la casa, no habían revistas que te informaran nada al respecto. Lo único que teníamos al alcance era lo que te pudiera contar una amiguilla, y era una época en donde de esas cosas no se hablaba para nada. Entonces, mi mamá y mi abuelita, no las culpo a ellas para nada. Ellas fueron víctimas de esa época. El segundo año fue cuando a mí me vino la menstruación. Un día de regreso del colegio, yo fui al baño y vi que mis calzoncitos estaban manchados de algo que era como café, como rojo. Y yo dije, esto es la menstruación, ¿verdad? Yo me puse feliz y me fui corriendo. Seguro me quité los calzoncitos y se los fui a enseñar a mi mamá. Y mi mamá me dice, no sé, cochina, vaya, bueno, deje eso por otro lado. Póngase esto y nada más. Y no me explicó nada. Entonces me dieron un pañito para que me pusiera. No me dijeron si eso tenía que estármelo cambiando. Pero por lo que yo había oído en el colegio, sabía que había que cambiárselo. Y nada de toallas desechables que uno podía lavar, botar. No, ahí había que lavar la toallita. Así es que así crecí y nunca me dijeron absolutamente nada. Pero yo me prometí que cuando yo tuviera hijos, a mis hijos no les pasaría eso. Hola, bueno, me llamo Tamara Borrero, yo tengo 15 años. Yo creo que me bajó cuando tenía 13 años por primera vez y yo sabía lo que pasaba, pero no estaba del todo claro con el tema. Bueno, ya el día yo me estaba bañando y obviamente me di cuenta que estaba sangrando, pero yo sabía lo que estaba pasando, pero no, había algo en mí que me decía que no era eso. Entonces yo estaba en la casa de mi tía y mi abuela y a ellas no les tenía mucha confianza, entonces por pena no les dije nada. Y me pasé mediodía sin ponerme toallas ni nada, entonces ya era mediodía y yo estaba toda manchada. Obviamente mi tía se dio cuenta, mi abuela también, y me preguntaron. Yo les conté inmediatamente y ya mi tía me dio una toalla y me explicó qué era lo que nos pasaba y por qué. Mi nombre es Desiree Vargas, soy profesora de yoga, profesora holística, soy diseñadora también. Yo desde que empecé con mi primera menstruación, así desde que me vino la primera regla, para mí fue como muy traumático el sentido de que sentí como un dolor así pero gigantesco. Yo me acuerdo que yo me hacía posición fetal y era como la hora más horrible del mundo, y este dolor siempre continuó, digamos, durante toda mi menstruación, y era ese sangrado así pues abundante. Yo por lo menos lo sentía súper abundante en ese momento. Yo me acuerdo que a veces tenía que hasta salir del colegio y todo, mi papá me tenía que ir a recoger de este dolor así insoportable. Me daban Cataflán, me daban las famosas pastillas así, Dorival, alivia todos tus dolores y demás, y jamás, o sea, a esa hora no me lo quitaba. Mi nombre es Nathan Romano Solís, mis pronombres son él o ella. Soy psicólogo de profesión, me egresé de la maestría de género y trabajo en una ONG. Bueno, la primera, y yo era menor de edad, tenía como 9 años. Le dije a mi mamá que me estaba sintiendo mal y que me estaba doliendo como mucho el estómago, que iba al baño y que, o sea, todo estaba como normal, pero salía y me seguía como dando náuseas y doliendo el estómago. Cuando llegué a la casa, me sentía como que se me iba por ratos y volvía. Entonces, ella me preguntó y yo no sé, y al día siguiente me vino. Entonces yo me asusté un toque y le dije, ma, yo creo que ya sé por qué me dolía tanto el estómago, estoy sangrando. Entonces, bueno, ya como que ahí tenía toalla, ya se había preparado, ya después de eso como que me comenzó a explicar y todo bien. En cuanto a que no era que me estaba muriendo.
Bueno, estoy en un cole de monjas, entonces como que la educación sexual, así como que digamos, de calidad no fue, ¿verdad? Ya sabemos que la educación sexual en Costa Rica no es la mejor, pero bueno, en los coles de monjas es un poquito peor. Entonces, recuerdo que eso también era como súper tabú y que irónicamente eran como monjas que tras de eso tenían el hábito blanco. Entonces, a ellas también les venía y a veces se les pasaba, entonces era como, hey, hablemos. Por ejemplo, los tampones para ellas era como súper pecado, digamos. Entonces, la copa, el tema de introducir era como, no, eso no se hace. Y en el cole o en la escuela me habían dicho que había un ciclo y que tenía que ser cada cierto periodo, y a mí no me venía de esa forma. Entonces como que fui a revisarme y me dijeron como, bueno, no, es que haces muchísimo ejercicio varias veces al día y este es tu periodo regular de tu cuerpo, digamos. La información era muy contradictoria. Escuchaba como a mis amigas que a algunas les gustaba, otras no les gustaba, algunas que tenían rituales, otras que tenían así como información de los beneficios de la menstruación, otras que se quejaban, mis amigos como, madre, tenga aquí la testosterona para que no le venga. Entonces eran como muchos discursos por todo lado, que al final fue como, hey, suave, ¿y dónde está mi discurso? A mí siempre me ha gustado estar leyendo. Empecé a ver de dónde conseguía información que era la menstruación, porque no sabía. Eso era tan misterioso que me llamaba muchísimo la atención. Me encontré en la casa un librito que era como una especie de revista médica, y de casualidad hablaban algo de la menstruación. Y lo que ahí se decía era que una muchacha tenía mucho problema porque ella ya era como lo que decían ahí, como una persona ya desarrollada, pero nunca tenía un flujo sanguíneo. Entonces la llevaron al médico y se dieron cuenta que ella tenía una obstrucción y la menstruación no salía, sino que se quedaba dentro de ella. Seguro la muchacha estaba enferma y no sé qué sería, pero eso fue lo que yo leí ahí. Entonces, en mi mente de ingenua, yo decía, ¿será que esto me pasa a mí? Que yo tengo lo que tiene esa muchacha y que por eso mi hermana primero menstruó. Este tema es un poco tabú para algunas chicas, o hasta para algunas de mis amigas. A veces estamos en el cole y alguna de mis amigas tiene la menstruación y para pasarle la toalla se la pasamos como si nos estuviéramos pasando droga. Y no siento que debería de ser así, pero bueno. Tenemos que recordar que esto es un asunto bíblico. La parte negativa con que se veía un proceso natural viene del Antiguo Testamento. Decían que si una mujer estaba con la menstruación y tocaba algo, lo contaminaba. Por eso es que la mujer, la menstruación tenía ese, digamos, estigmatizada, ¿verdad? Porque la ubicaban en un lugar como de algo malo. Cuando escuchas otras experiencias, lo que llega es, me llegó la regla, estoy enferma. Acá nosotros le decimos estoy maluca. Entonces no, pero ¿por qué nombrarlo de esta manera? Ya desde que lo pones en el lenguaje y lo comunicas ya tiene una alta carga cultural y un sentido que te hace sentir enferma. Entonces el llamarla diferente también es toda una cuestión política y espiritual. Y los chiquillos en la escuela, uno oía que decían que con solo verle los ojos a una chiquilla ya sabían cuando estaban con la menstruación, pero eso era parte del machismo, que ellos creían que tenían seguro tan dominada la mujer que con solo verla ya se daba cuenta. Quizás que tal vez algún chiquillo, bandidillos, que tal vez se quedaba viendo tanto una chiquilla que la acongojaba, o qué sé yo, no sé, pero uno oía esos cuentos en escuela, de que los chiquillos podían darse cuenta cuando estaba uno con la menstruación, ¿verdad?
y no sé con qué propósito. Bueno, también hay otras posibilidades y otro montón de gente que también menstrua y que no todas las mujeres cis menstruan también. Y ese es como uno de los más grandes problemas con respecto a la población trans o las personas no cis, y el hecho de que mucha desinformación quizás, en un sentido de que había mucha resistencia sobre el tema cuando sí se estaban explicando, por lo mismo que digo, como que no quiero que otra persona con otro cuerpo diferente al mío me explique lo que se supone que me está pasando. Entonces como que se guardan las preguntas o nos guardamos las preguntas hasta el momento donde ya no hay opción y estamos así como en el baño, Google, ¿qué hago? Como situaciones muy, muy tabús, incluso que se cruzan con esto de la masculinidad. Durante la transición me pasó como que comencé a contactar con hombres trans, reuniéndome con esas personas. Era tabú por un lado y era imperioso, era obligatorio hacer algo para que ya no le bajara. Y la opción era o sacarse el útero, digamos, o inyectarse testosterona y esperar por ciertos meses para que ya no volviera. Y era como, bueno, yo no quiero hacer nada de eso, digamos. Y el miedo, ¿no? Y el miedo de que de pronto se estén hormonando y que, qué sé yo, ya no encuentran la testosterona. Entonces son meses donde no se hormonan y vuelve la menstruación. Y es como, mae, me vino hoy, me desperté hoy y ya no quiero salir de mi casa porque estoy sangrando, no tengo toallas acá. Conozco gente que, qué sé yo, está alquilando con compañeros de cuarto que no saben que es trans o algo así, y de pronto le viene y es como, mae, no puede ser. Entonces son como muchos miedos de diferentes contextos que las personas no cis que menstruan de ahí tienen que sobrevivir, y que muchas veces no hay repertorios de conductas, ni conocimientos, ni herramientas para poder enfrentar. Eso me lo han contado muchos maes que aunque se inyecten, tienen el fantasma de la menstruación, digamos. Eso de que les persigue como hoy me va a venir. Cuando yo tuve a mi hija, bueno, feliz de la vida porque era con lo que yo me iba a poder realizar en el campo de mujer, ¿verdad? Entonces, cuando ella ya empezó con edades como de los 8 años, yo empecé a hablarle de la menstruación a lo que podía, ¿verdad? Pero en cuanto a que ella era muy niña todavía. Entonces empecé a hablarle de la menstruación y empecé a decirle que la menstruación era lo más lindo que podía haber. Que eso era, eso significaba para la mujer, ser una señorita, que iba a poder el día de mañana, si quería tener hijos, iba a poder tener hijos. La maternidad es muy curioso, o sea, la maternidad creo que todo el mundo lo imagina como, no, es que como sos mujer tenés que tener hijos. Esa es como tu misión de vida. Sos mujer, tenés que tener un hijo. Y ahora en este momento, o sea, yo empecé a entenderlo incluso con estas mismas terapias, que el ser mamá no significa que yo tenga que quedar embarazada y tener un hijo. O sea, yo puedo tener o expresar maternidad de muchas maneras. O sea, hay mujeres que, no sé, tienen un gato y tienen un perro y lo ven como un hijo y básicamente tienen ese mismo sentido de maternidad. Yo puedo tener incluso sentido de maternidad hacia un proyecto, como este es mi hijo, es mi proyecto, es mío, digamos, en ese sentido, o hacia una meta o lo que sea. O sea, hay 1000 maneras de realmente expresar maternidad, y no necesariamente es el hecho de tengo que estar embarazada y tengo que tener un hijo y tengo que traer este hijo al mundo y etcétera, 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 digamos. Y también existe la presión social de la familia, claro, es como, ¿cómo usted no me va a dar un nieto? O sea, ¿cómo? Si están embarazadas es lo más lindo y los hijos le traen a uno felicidad y todo. Y yo, ok, está bien, estoy de acuerdo, que los hijos traen felicidad y muy bien, pero tal vez eso no es lo que yo quiero o no es lo que yo busque en mi vida o imagine en mi vida, o sea, no en este momento, por lo menos. No es como que todos los maes trans detesten menstruar o que su masculinidad sea como lo más cis posible, entendiendo como toda esa masculinidad tajante, no gestante, no tener útero, tener pene, quitarse los senos porque eso te hace hombre,
no todos los madres trans tienen esa construcción y no todos los madres trans piensan eso. Entonces, realmente hay varios que a veces mencionan como, madre, qué chiva tener hijas, digamos, y que el hecho de quedar embarazados les genera como mucha alegría, como simplemente la idea. Entonces, realmente como que el hecho de que ya se esté hablando de esto, que ya a nivel internacional hayan varias fotografías, hayan videos, entrevistas, se esté visibilizando el tema de que el gestar no es únicamente de mujeres y que no es solo maternidad, como que eso también ha generado como que se tenga más confianza, más seguridad y que se pueda pensar la posibilidad. ¿Sabes? De ahí venimos todas las personas del mundo. Sí, cuando hacen esos comentarios, yo no sé, siento ya esto viene muy de mí, pero tan estigmatizantes de qué asco la menstruación, es como tú vienes de allí. Tú te creaste a través de la menstruación, de mi menstruación de más de 8 meses. ¿Por qué tenerle asco? Si está llena de células madre. La sangre menstrual es la única sangre que no viene de la violencia. Es la sangre que fluye por nuestro cuerpo, fluye por la tierra, fluye como los ríos, que no viene de la violencia, no es ejercida bajo un acto violento. Entonces es como hacer conciencia sobre esto, de que tanta sangre que hemos visto en nuestros territorios y que no es estigmatizar la que viene de una forma natural, ¿no? El hecho de sangrar es una representación de que estamos bien de salud. Sí, no, si se ausenta, bueno, puede ser por la menopausia o antes de la menarquia, pues ya son razones naturales, pero si estamos en una etapa fértil, es importante que ella esté presente cada 25 a 35 días. Si no estás, ya es como asustarnos, pero que esté presente es sinónimo de salud. Escuchar las experiencias de otras personas me ha hecho reflexionar y buscar cómo es mi propia historia. Como el que alguien me cuente cómo le ha ido y la información que tiene de su experiencia o del ciclo en general me ha ayudado a poder ver el mío y cuestionarme y reflexionar acerca de cómo es, cuánto tiempo, qué pasa y cómo me pasa en el cuerpo. Se ha visto la menstruación como algo que huele mal, que incomoda, que duele, ¿verdad? Con mis primas, mis tías y todas las mujeres alrededor de mi vida he visto problemas de endometriosis, de miomas, de ovarios poliquísticos, de displasias, un montón de afecciones también. Creo que desarrollarme entre tantas mujeres me ayudó como a tener esa óptica más clara. Sin embargo, para mí personalmente la menstruación fue un proceso de aceptación de que sí o sí era algo que iba a suceder, aunque no quisiera, aunque me enojara por sentirme mal, porque justamente ese había sido mi referente, ¿verdad? Que una mujer luchona, empoderada, tiene que seguir en su vida normal, tomarse todas las cosas necesarias para poder cumplir con tu rutina y tus necesidades y lo que todo el mundo espera de vos, porque nada está pasando más que la menstruación, que es algo súper grande, que es algo que te afecta de muchas formas. O sea, en la universidad me recuerdo una vez que un profesor me dijo que si andaba regluda, y me acuerdo que lo fui a denunciar y todo, pero sí es como que se ha trabajado mucho desde una parte negativa. Y como muchas veces si estás molesta y si estás enojada, ya sea porque sientes dolor o porque estás, ¿verdad? La razón por que sea, está mal, soy regluda, pero si te tiras a una cama a llorar y a pedir ayuda, ahí sí, pobrecita, ¿verdad? Está con la menstruación. Entonces, como también nos limitan la forma de vivirla, no se nos permite muchas veces como expresar lo que realmente nos está pasando por el cuerpo.
No he sido muy constante con el tema de fechas, no tengo un calendario o no uso un protector días antes. A veces yo sé que es bueno llevar ese control, pero no sé, yo solo espero que llegue el día y ya ahí uno se va conociendo también. La educación menstrual desde la transformación de la cultura. Nosotros venimos de una cultura que tiene demasiados arraigos, tabús y prohibiciones alrededor del sentir de nuestros cuerpos como mujeres, ¿no? O sea, mientras nos empezamos a acercar un poco más al cuerpo, empiezan a haber una transformación de la forma en que lo habitamos. Cuando hay un dolor tan profundo es hacer conciencia de ese dolor, porque es que lo naturalizamos. Y cuando se naturaliza, pues ahí sí es muy difícil poder como cambiarlo, que creemos que es habitual, que duela, y la menstruación no debe de doler. Y empezar a sentir qué es lo que me hace doler, ¿sí? Y es ver que esto muchas veces viene de las cargas culturales, que es el mismo hecho de que antes de que te llegue te digas que estás enferma. Ya, es que emocionalmente eso ya tú interiorizas esa enfermedad. Yo tuve situación de quistes de ovario. A mí me hicieron una intervención quirúrgica de un quiste de ovario cuando tenía 15 años. Y yo creo que esto fue lo que también cambió mi vida alrededor de habitar la menstruación. Y es porque, claro, mi madre, mi abuela venían de situaciones de quistes de ovario, endometriosis, enfermedades crónicas en nuestros úteros. Y fue ver que yo tan joven y tan pequeña ya estaba cargando con estas historias, con estas situaciones dolorosas. Entonces tuve que tomar pues ya empezar a tomar decisiones demasiado radicales, que fue el hecho de no tomar anticonceptivas desde esa edad, ya después no usar toallas higiénicas, porque vi todo como la medicalización del cuerpo dentro de un sistema patriarcal, capitalista y extractivo, te genera una codependencia a estos productos, a la medicalización, a siempre estar buscando fuera de ti la sanación, la solución, y no encontrar esa sanación pues muy desde tu sabiduría. Entonces sí, ha sido como un gran camino de reconocimiento y también de resistencia desde el linaje. Empecé a tomar pastillas, las pastillas anticonceptivas, justamente para tratar esta dolencia. O sea, me la vendió como si fuera la maravilla del mundo, como esto le va a hacer que su regla sea como la cosa más bonita, en el sentido que no va a sentir tanto dolor, tal vez no tengas que sangrar por tanto tiempo, y usted va a saber cuándo le va a venir, cuándo no le va a venir, y te va a limpiar el cutis. O sea, era una maravilla, esto era una maravilla. Yo decía, me va a quitar las espinillas, qué belleza. Las pastillas empezaron a funcionar, obviamente, y cumplieron sus promesas. Tuve que cambiar como 3 veces de pastillas porque me empezaban a dar efectos secundarios después de un tiempo, como vómitos, mareo, dolor de cabeza, ese tipo de cosas. Cuando estaba como en la universidad, tuve lo que llaman displasia leve, que básicamente es como una malformación en el cuello uterino. Tuve que hacerme un procedimiento donde primero, me quemaron con electricidad. Después de aproximadamente como 2 años, podría decir, la misma doctora que me vio toda la vida, me detecta inicios de miomas uterinos. Me voy con el ultrasonido hacia el especialista y la especialista los ve y dice, pues sí, tenés miomas, pero yo no los veo tan graves, así como que tenés que operarte, y no te está causando sangrado repentino, no tenés efectos secundarios, no tenés nada. Y yo, bueno, entonces lo vamos controlando, ahí lo vamos viendo. Yo, ok, perfecto. Desde el inicio de cuando me salieron los miomas, que ya como cuando yo empecé a recapacitar realmente lo que era un mioma y que podía tener que operarme y toda esta cosa y nada, pues hablé con una amiga y ella me dice, ay, vos deberías hablar con esta mujer. Esta mujer hace sanaciones de útero, y algo que me resonó mucho con ella es el hecho de que ella no ofreció como curarme. O sea, ella no me dijo, sus miomas van a desaparecer, vas a ver esto, básicamente yo la voy a curar. Ella estrictamente me dijo, yo la voy a acompañar sea cual sea el proceso que usted se tenga que operar, sea el proceso que usted tenga que, no se quiera operar, sea el proceso que los miomas se absorban o lo que sea. Yo lo que le ofrezco es compañía, de que yo voy a estar para ahí cada proceso. Y ok,
me gusta, me gusta, démosle, intentémoslo. Y es muy curioso porque ella, otra cosa que me dijo es como, vamos a usar varios métodos, yo no tengo un método, yo adapto el método a la persona. Entonces ella lo que hace o lo que es, se llama Moon Mothers, son terapeutas, por así decirlo, que tratan toda la parte, digamos, del útero, de cómo trabajamos en el útero, todo, digamos, historia uterina y más que todo como el empoderamiento femenino. Es demasiado poderoso porque precisamente de eso nos distanciaron. Sí, a nosotras nos prohibieron reunirnos en colectivo cuando menstruábamos y ver nuestras vulvas, sentir nuestros úteros. Sí, porque es que saben toda la carga histórica que hay alrededor de esto, digamos, algo en lo que yo como que me encamino mucho y también en la metodología que he ido construyendo es alrededor del placer y la menstruación. ¿Sí? Menstruar placenteramente es un acto político en esta sociedad occidental, porque precisamente nosotras no tenemos el derecho de menstruar desde un sentir que no sea el dolor. Y esto nos lleva a una carga cultural desde el Génesis. Si nos vamos al Génesis, vamos a encontrar que dice que Dios castigó a la mujer, diciéndole que iba a parir con dolor, que se iba a retorcer del dolor, y alrededor de eso que iba a sangrar cada mes, ¿sí? Y que eso iba a ser un acto doloroso y que no iba a hacerlo de manera placentera. Desde ese momento le prohibió a la mujer sentir placer, ir hacia adentro para poder como hablar o expresar, ¿no? Porque somos nuestras propias sabias. Ahí es como donde vuelvo y digo, somos las sabedoras y somos quienes tenemos ese conocimiento. Hay mujeres a nuestro alrededor que también, digamos, muchas veces las abuelas, las ancestras tienen mucho conocimiento sobre la menstruación, pero si no nos escuchamos a nosotras no vamos a poder escucharlas a ellas y escuchar al territorio, que también muchas veces hace como un llamado a reivindicar esa sangre menstrual. Sí, por eso pues también es que este sistema patriarcal se ha mantenido es bajo una dominación particular de los hombres. Sí, nosotras tenemos una perspectiva y un sentir muy diferente, ¿no? En la escuela al inicio como todas estas clases de educación sexual que llegaba como Cotex a regalar toallas, que daba como infografías, como que por ahí, pero recuerdo que sí me sentía quizás como incómodo, también porque era como en clases específicas, entonces llegaban y ahí estaban como las compañeras y los compañeros y hacían como esos comentarios, esos chistes, y muchas de las chicas que estaban en ese grado, era sexto creo, ya les había venido, entonces era como incómodo, porque sí quería saber, pero por el otro oído estaba escuchando los chistes de los maes. Por ejemplo, cuando uno está en clases o en el trabajo y alguien se levanta, busca algo en el bolso y se va con la toalla así escondida al baño, y uno así como, mae, es obvio que ya sabemos qué fue lo que sacó, pero ¿por qué lo escondes? O incluso preguntas de por qué las toallas o las bolsitas de las toallas son rosadas. Hablemos del género y del todo, porque esto de los colores. ¿Por qué dicen toallas femeninas? Y así se quita como ese rechazo que tienen muchas maestras de ver un producto, una toalla rosada, y dicen, no, eso es de mujer. Bueno, lo que he sabido, incluso personas que de verdad les da como tanto asco o tanta incomodidad, que se ponen la toalla en la mañana, una nocturna, digamos, y se la dejan todo el día. Y es como, mae, cuídese. Y es como, mae, es que yo no quiero ver esa vara, mae. Es que quiero negar que eso me está pasando. Las principales afectaciones actuales de las mujeres, por ejemplo, la endometriosis, los quistes de ovario, los hongos, las irritaciones son por estos productos desechables, ¿sí? Porque esto tiene un proceso de, digamos, nomás se usan componentes como el cloro, o sea, tiene un proceso demasiado tóxico, no solo para el medio ambiente, sino para tu cuerpo, que pues empieza a cambiar tu ambiente, por decirlo así, pues vaginal, que es tu pH, tu flora vaginal, porque empiezas a ser codependiente de estos productos. Y lo recomendable es que podamos volver al algodón orgánico, por ejemplo, para la ropa interior o para las toallas de tela que usemos, porque pues el algodón ya pues es demasiado contaminado, ¿no?
No es como hace un tiempo que nuestras abuelas hacían unas toallas de tela que podían tejer y hilar el algodón, sino que ahora pues no sabemos exactamente cuál ha sido el proceso de ese algodón, de siembra y cosecha. Bueno, mi primera experiencia con los productos de uso menstrual fue la toalla desechable. Creo que era lo que estaba como a la mano, lo más normal, lo que usaba mi mamá, mi hermana, las personas allegadas a mí. Sin embargo, me di cuenta como muy rápido que era alérgica a las toallas. Entonces, a muy pequeña edad tuve que aprender a ponerme un tampón y, ¿verdad? Como quebrar este mito de la virginidad y de tantas cosas que venían como encima y cargando como este producto. Y con eso resolví como bastante parte de mi vida hasta que comencé a informarme sobre otros productos. Creo que también fue mi hermana la que me enseñó por primera vez la copa y cómo se usaba y cómo todos los beneficios que tenía. Sin embargo, me daba resistencia como usarla porque generalmente los primeros días yo me inflamo muchísimo. Ya luego como otras compas me dieron tips como de poner lubricante, de posiciones, de cómo me siento, de cómo me acomodo para ponérmela. O sea, como que sí fue un aprender colectivo desde mi parte. Y ya luego comencé a usar también protectores y toallas reutilizables. Y ahora me encantaría también usar calzones menstruales y probar otros métodos hasta la menstruación de sangrado libre. Solamente menstruamos y manchamos o tratamos como de hacer como depósitos más conscientes. Una vez que me vino la regla, empecé usando toallas desechables porque era lo que había, lo que se tenía disponible, lo que mi mamá me había explicado y en la escuela me habían hablado. No tenía idea que habían otras opciones. Cuando ya estaba un poco más grande y necesité algo diferente, me trataron de explicar cómo usar tampón y me sentí súper incómoda porque no entendía cómo meterlo, cómo ponerlo y no me dio demasiada vergüenza preguntar, no quise buscar más información. Por mucho tiempo como que me resistí a entender o a cambiarme de método más que las toallas desechables, a pesar de que no necesariamente me gustaran. Ya luego más grande alguien me explicó una mejor forma de ponerme el tampón y ya también tenía un poco más de conocimiento de mi cuerpo. Es decir, como que cuando estaba más niña o adolescente, la toalla tenía mucho sentido porque no tenía que tocar mucho ni intentar hacer nada ahí. Y ya luego el tampón como que me daba mucho susto por eso, porque como cómo me lo metía, cómo me lo ponía, no era algo que entendía cómo hacer. Entonces ya teniendo un poquito más de conocimiento de mi cuerpo, puedo como probar a ponerme el tampón. Luego empiezo como a cuestionarme un poco más en el impacto ambiental que podía tener como el usar productos desechables y entonces busco cambiarme la copa. Entonces ahora sí busco más información, veo videos, le pregunto a gente, es decir, ya tengo todas estas herramientas de búsqueda de información y aún así me resistía demasiado a hacer el cambio porque me daba mucho susto explorar mi propio cuerpo. Es decir, la información que estaba disponible en mi cuerpo era la que me daba más susto accesar, porque no quería tocarme y experimentarme para poder introducirme una copa. Entonces fue un poco como lento ese cambio y ahora varío entre la copa y las toallas reutilizables, apelando a esta misma conciencia o esta misma búsqueda de conciencia ambiental. No hay que enaltecer a la copa menstrual, sí es una gran herramienta y una gran alternativa, pero no es la única. Y hay momentos en los que la misma inflamación no nos permite usarla. Y alrededor de eso pues se han creado muchas otras. Por ejemplo, están los panties menstruales, que hay muchas compañeras que también han generado varios emprendimientos alrededor de esto, que es pues un panty que está diseñado para recoger tu menstruación durante determinado tiempo. Son también reutilizables, lavables. También eso tiene que ver mucho la forma en la que te relaciones con ella, porque también a veces hay como un malestar de lavar, ¿no?
de tener como ya un contacto directo. Entonces creo que esos son todos los puntos para analizar. También están las toallas reutilizables, los protectores de tela. Siento que todo esto pues son herramientas como muy interesantes. Y aparte de la copa, porque si el centralizarnos a la copa a todas no nos funciona. Y otra que siento que es muy, muy interesante es la esponja marina. Y ya en cuanto a lo del sangrado libre, pues también es algo demasiado poderoso. También es también como llevar como un autoconocimiento y un análisis muy profundo sobre nuestras aguas internas. Por ejemplo, cada cuánto, pues sí, tenemos como estas descargas, o también los días, porque pues hay días, los 2 primeros días, 3 primeros días para algunas pues son demasiado abundantes. Digamos, a mí, yo lo practico ya finalizando mi ciclo, y algo que te ayuda mucho es, por ejemplo, el saber que tu útero es un músculo, que este útero no es lo normal de que esté como muy, muy liviano, suelto, por decirlo así, porque claramente hay unos ejercicios que nos permiten fortalecer nuestro útero y este músculo, que son, por ejemplo, los ejercicios de Kegel. Siento que para iniciar o abrirnos camino a esta experiencia, pues lo principal es eso, como hacer la conciencia sobre cómo está nuestro útero, los músculos, y si no, pues empezar a fortalecer esa zona. La menstruación, como lo comentaba, es analizar ese oráculo que es nuestro cuerpo. Tratar de entendernos, de escucharnos como mujeres, que no se nos inculta, o sea, no se nos viene desde la adolescencia, desde que nos viene el primer periodo, de realmente escucharnos, de honrarlos, de dejar de ver el periodo como algo espantoso que nos viene de mes a mes, y tratar de sentirlo como un proceso de sanación. O sea, realmente estamos como volviendo a rejuvenecer todo, incluso médicamente todo nuestro útero y demás, o sea, como cambiando de pielcita, por así decirlo, y verlo más que todo de esa manera, más que como algo espantoso que pasa mes a mes. Y de entendernos y honrarnos, o sea, hay ahora en este momento 1000 maneras de hacerlo, o sea, hay calendarios lunares, hay aplicaciones con calendarios lunares donde te enseñan cuáles son tu periodo, cuántos son tus días fértiles, cómo te vas a sentir, por qué te sentís así. O sea, el hecho de sentirse triste, feliz, y todo tiene su razón de ser. Sentirlo como algo bonito, como no como, qué pereza, anda con la regla, qué horrible. No, o sea, si tengo que dormir, duermo, si quiero comerme un chocolate, me lo como, si tengo que llorar, lloro, si tengo que reír, me río y demás, y sin pena. O sea, hacerlo como completamente libre, como el honrarse, como escuchar su cuerpo. O sea, realmente el hecho de escucharlo es como lo más como importante que les puedo decir. Escúchenlo, escúchenlo. Sí, y que puede que sea alrededor del ciclo lunar, de las estaciones, porque ya sabemos que pues hay muchas mujeres que han abordado el ciclo menstrual desde diferentes arquetipos, experiencias, sentires, pero sea la luna, sea la tierra, sea los elementales, sean los arquetipos, todas nos conectan con ese mismo sentir que es el del ciclo menstrual. O sea, analizar, por ejemplo, mi moco cervical, o sea, ese simple hecho es realmente acercarte más a ese cuerpo, a esa mujer que está allí dormida, porque siento que no todas lo sabemos, ni no todas, no tenemos las respuestas, pero el hecho de empezar a indagar en ese mismo análisis de nuestro cuerpo, en esa escucha consciente, nos lleva a que esa mujer que está dormida, esa mujer sabia, esa mujer instintiva que está dentro de cada una de nosotras, pueda empezar a despertarse. Me encantaría vivir la menstruación desde un lugar compasivo y lleno de amor, de autocuido, de conocimiento, de método para entender mi salud, mi estado, cómo afecta y cómo es una forma integral en la que se mide el cuerpo, cómo el color, cómo el ciclo, cómo la regularidad del ciclo, cómo los olores, las texturas, todo esto como que influye en el conocimiento que tenemos sobre nosotras mismas, pero al mismo tiempo creo que de mis retos más grandes es como en la parte emocional aceptar cada vez más como desde un buen lugar
que la menstruación es algo positivo, digamos, a pesar de que tenga un dolor o como que tenga un malestar o que tenga que generar estas pausas en mi vida y hasta comenzar a hacer estas pausas y planear mi agenda y planear mis actividades según esta disposición de energía que tenga. Ahora siento que busco tener una mayor conexión con mi cuerpo. Es decir, sé que hay mucha información disponible y me gusta estar buscándola y estar aprendiendo y estar escuchando otras historias o buscar información más científica, si fuese el caso. Pero más que eso, creo que le doy muchísima importancia al irme hacia adentro, hacia mí, tratar de entenderme usando las herramientas que tengo de información, pero viéndolas hacia mí, hacia mi caso en particular, hacia mi historia, hacia cómo se siente en mi día a día. Creo que algo que ha sido muy lindo es, por ejemplo, cuando hay dolores menstruales, tratar de darme ese espacio, de sentirme el dolor y atravesarlo, dándome el tiempo de quedarme en la cama, de hacerme un tecito, de si necesito recurrir a medicina alopática, también hacerlo, pero también tratar de percibirlo, de sentirlo en el cuerpo donde se siente. Y incluso he hecho el ejercicio de ver y siento donde el músculo del útero está demasiado en tensión. Entonces tratar de como estar consciente de ese dolor y tratar de alguna forma relajar ese músculo para trabajar desde ahí ese dolor, pero siempre como con una conexión y una conciencia del cuerpo, siempre con esta curiosidad o escucha atenta, pero hacia el cuerpo, no solo hacia afuera, sino mucho hacia adentro. No creo que haya una receta única, definida y que sirva igual para todas las personas menstruantes, sino que realmente cada quien debe buscar ese camino de cómo conectar y cómo se siente en su cuerpo este momento y este ciclo. Te invitamos a seguirnos en las redes de Chicas al Frente. Ahí vamos a estar compartiendo información y recursos acerca de los temas que conversamos en este episodio. Este fue el segundo episodio de la primera temporada de Chicas al Podcast, un espacio para el acceso a la información. Este es un proyecto desde Chicas al Frente, una colectiva feminista y sorora de Costa Rica que busca poner al frente a mujeres y personas no binarias para hablar desde la experiencia y aprender en colectivo, tejiendo redes, generando espacios seguros, promoviendo la información accesible y la autonomía económica. Gracias a todos por acompañarnos y a nuestras invitadas en Chicas al Podcast, bajo la producción de Sofía Pérez Cortés, conocida como Pía, y Carla Orozco Odio. En este episodio, María Alejandra Rivera, Zaida Roldán Goldoni, Tamara Borrero, Desiree Vargas y Nathan Romano Solís. Edición y masterización por Gustav Magnusson y Luis Zamora. Asesoría de comunicación, Mónica Marín Odio, conocida como Momo. Canción original de Loli Cósmica y Kisti Vial Flor. Diseño gráfico, Jan Molina. Con el apoyo de Chicas al Frente y el Fondo Centroamericano de la Mujer, FCAM. Puedes encontrarnos en redes sociales como Chicas al Frente o ingresa a www.chicasalfrente.com para más información. Esto fue Chicas al Podcast.